Diputado Angulo, yo recuerdo como uno de los momentos dichosos de la autocelebración política de los políticos aplaudían hasta la fatiga cuando tuvimos un Instituto Federal Electoral ciudadanizado. Y tuvimos solamente palabras de elogio para el IFE. El IFE nos dio identidad, credencial, foto, ya éramos alguien, ya votábamos, ya éramos mayores de edad. Y en menos de 20 años, el IFE nos empezó a dar vergüenza. Y ahora queremos, ¿qué queremos? Sí. Porque el argumento de que los gobernadores influyen, pues, no sé, yo, sí, Eso sí, no, ¿verdad? Eso es uno de los múltiples factores que hay, indudablemente, un factor muy importante. Pero déjame ponerlo en su debida perspectiva. El Instituto Nacional Electoral no es una centralización, es una nacionalización, en base a la perspectiva de que estamos aquí protegiendo un derecho humano, elegir a nuestros gobernantes, partiendo de esa base. Segundo, dentro de los estados, pues va a haber organismos del propio instituto que van a estar haciendo su labor a nivel estatal, a nivel regional, para los efectos de llevar a cabo una cobertura general de este nuevo instituto. También no coincido con que dé asco el IFE. El IFE yo creo que ha sido una gran institución, muy respetado, es de lo más respetado que tenemos en México, independientemente de que hubo un candidato que se fue a la yugular del organismo de la forma más injusta posible, salió adelante el organismo, salieron adelante las elecciones. Sin embargo, lo que ha manchado al IFE ha sido las cuotas de partido, y ahora tenemos un mecanismo contemplado para evitar las cuotas de partido. Quizá dentro de la discusión de esta propuesta se vaya a enfocar un poquito más, se vaya a afinar mejor para evitar la cuota de partido en la conformación de este organismo, que será de más consejeros ciudadanos, serán 10, porque es un organismo que tiene mayores facultades a nivel nacional. Y hablaremos después en la siguiente ronda. El diputado Mejía, bueno, a lo mejor no le da asco a nadie el IFE, pero yo nunca había visto que a una institución de este tamaño le tumban su consejo completito, ¿eh? Después de su actuación. Dicen, ustedes todos, señores, para la calle. Por etapas, pero todos para la calle. Entonces, esa institución es disfuncional por sí misma o es disfuncional porque los gobernadores le meten la mano como si fuera una quinceañera en la matiné. Bueno, Ahí, a veces ahí, peor, ¿no? ahí es importante. Cuando planteamos un Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de una figura nueva, que sea un órgano para todo el país. Y definitivamente no significa un aval completo a la actuación del IFE. Y hoy precisamente en la Junta de Coordinación Política tuvimos un debate porque efectivamente el Congreso y concretamente la Cámara de Diputados está en desacato. Tendría ya que haber o un consejero electoral nombrado que sustituyera a García Ramírez, o concluir el proceso y si ninguno de los 5 aspirantes cumple con las 2/3 partes, convocar nuevamente a la elección del consejero electoral. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque hay insatisfacción con decisiones que han tomado. Por eso creemos que un Instituto Nacional Electoral nos permitiría no solamente limpiar los procesos en los estados, sino reconstituir el órgano que va a vigilar las elecciones, que es clave en una democracia. Y por otro lado, comentar que quienes hemos vivido cómo operan los institutos electorales, no es tanto lo que hagan en la forma o la resolución, es lo que dejan de hacer, es lo que permiten hacer, es la omisión de actos que hemos visto que saben lo que están haciendo los gobiernos y se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque el que los puso fue el gobernador. Entonces creemos que con la presión de un órgano nacional, aunque finalmente haya juntas locales de este órgano nacional, eso va a permitir que haya una inhibición a todas las conductas irregulares que hemos venido observando. Muchas gracias. Diputada Aguilar, eso, a mí no me queda muy claro lo del desacato y la intervención del tribunal, porque
cómo el Poder Judicial le ordena al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo tiene la facultad de no hacerle caso, como se ha aprobado, ¿no? Bueno, aquí es un tema como un paréntesis del tema general, ¿no? De la estructura republicana de este país y de la estructura de los poderes. En efecto, el Poder Legislativo podría optar no hacerle caso, pero nosotros somos una institución seria que precisamente, como decía el diputado Mejía, el día de hoy tratamos el tema. Bueno, ¿por qué? Porque finalmente tenemos que darle estructura y organización al Instituto Federal Electoral, que ahora, bueno, como tú has dicho, algunos que lo elogian y otros que no lo elogian, quieren desaparecerlo, pero finalmente eso es lo que hay hasta ahorita y todo lo demás son iniciativas y no realidades. Eso en lo que se refiere al mandato del tribunal para que se cubra la vacante del señor García Ramírez, que renunció a su puesto hace ya algunos meses. Sin embargo, retomando un poco lo que se ha dicho aquí, mira, yo creo que hay que decirle a las cosas como son. Esto no es un nacionalismo, porque yo no entiendo que el IFE esté en manos de extranjeros, sino es una centralización. Y hay que decirlo, hay que tener el valor civil de decírselo a la gente. Estamos sacando con el federalismo por intereses partidistas. Y finalmente, en efecto, yo coincido con el diputado Mejía que hay que hacer que mejoren el funcionamiento de un Instituto Nacional Electoral, Federal Electoral, como ustedes le quieran llamar, que se profesionalice, pero que también las juntas locales separadas de la lógica, pues, de la estructura política y electoral de un estado, han cometido en muchos estados tantos atropellos como los institutos electorales locales. Entonces, apostemos al federalismo, es lo que nosotros decimos, y limpiemos la forma de elección. Con cambiar una ley y eliminar un instituto, no vamos a acabar con la corrupción de este país. Hagámoslo en serio si realmente queremos avanzar democráticamente. Muchas gracias. Diputado Jorge Herrera, bueno, el consejero que falta dicen que propuesto no solo por su partido, sino propuesto, impuesto y relegado después de haber hecho una chamba en favor de ustedes, y que la culpa es de ustedes, que por eso no hay lo que es cierto, quieren a fuerza uno suyo y no. Lo que es cierto es que nosotros estamos a favor de que se nombre, que se cumpla con la ley. Y hay que decirlo, es todo esto que está pasando, lo primero que hay es que nuestro sistema electoral está sobreregulado, hay que reconocerlo. Y pareciera que queremos más aún en torno a eso. A mí me parece que hay que analizar bien, porque parece falta de seriedad, que si las leyes las hicimos nosotros, si se nombraron consejeros ciudadanos, y finalmente ahí está hasta la presencia de partidos, porque está siempre presente que hasta en figuras autónomas se buscan las cuotas de partido. Entonces, si todo eso falla, ¿por qué hoy queremos volver a retomar el tema como si nada hubiera pasado? Creo que lo que hay que hacer es revisar bien lo que está sucediendo, ajustar las leyes y garantizar que efectivamente la participación ciudadana se dé y esté al frente y en la conducción de todos estos procesos. Finalmente, en una reforma política y electoral, nosotros lo que buscaríamos es que haya una comunicación y una acción más directa de la propia ciudadanía. Eso es lo que tendríamos que buscar, y revisar la regulación que hoy se tiene sobre los procesos electorales para que pueda ser más eficiente. Y finalmente, lo que deja como evidencia es que yo insisto en que vemos a los estados, a las comunidades, como menores de edad, y que no tenemos capacidad, que pareciera que no tenemos capacidad de podernos dar leyes que hagan cumplir esa voluntad ciudadana y garantizar la autonomía de estos organismos. Entonces creo que ahí es donde hay más trabajo que hacer y en donde tendríamos que ponernos de acuerdo, pero tanto como simplemente dar la espalda y decir lo que ya hicimos no vale y está mal, yo creo que alguien primero tendría que explicar por qué las cosas han llegado a ese momento, y son los propios partidos políticos. Este asunto de lo federal y lo central, bueno, ya se había discutido hasta con los asuntos del catastro.
con los asuntos de la deuda o la capacidad de negociar una deuda por parte de los estados. Ahora viene con este asunto, después con el otro que hablábamos de los pagos educativos y las adquisiciones del sector de la salud. ¿Esto realmente es una evolución del sistema o es una involución o es simplemente una transformación como nos han ido empujando las cosas? No, yo estimo que desde luego hay una sola república, pero en torno de la república, pues los estados autónomos ejercen con vigor su reclamo y su demanda a favor de la autonomía y del respeto al federalismo. A mí me parece que esta es una tendencia irreversible. Lo que es cierto es que en términos de las reglas para acceder al poder y los límites y alcances en el ejercicio del poder, hay una distorsión que debemos de dar cuenta y hacernos cargo. Los gobiernos estatales en turno pues actúan como una especie de virreyes que haciendo un intervencionismo antidemocrático ejercen dominio y control de los órganos electorales. Y estos órganos electorales maniatados, que lo único que buscan es congraciarse con el gobierno en turno, pues sin lugar a duda no están ayudando a que avance la democracia. Por eso esta propuesta, que sin lesionar al federalismo, sin reconocer autonomía estatal y que incluso, diría yo, impulsa la vida democrática de crear el Instituto Nacional de Elecciones. Tener en un marco de reglas democráticas y federadas un instituto que pueda proveer, que pueda incentivar la democracia y que el poder político de cada estado de la República no intervenga, pues a mí me parece que es muy afortunado. Muchas gracias. Diputada Ruth Zabaleta, usted nos había hecho una promesa sobre esta ley de partidos políticos. Así es. En los sistemas democráticos consolidados existe la ley de partidos. ¿Y qué significa la ley de partidos? La ley de partidos significa reglas internas para los partidos políticos, para que actúen de manera democrática internamente, pero también para que tengan una actuación democrática y transparente hacia afuera. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que todos los partidos políticos, ahorita hemos escuchado a los compañeros hablando de que los partidos políticos han tenido la culpa de que se partidice el nombramiento o la elección de los consejeros electorales. ¿Por qué nos engañamos? Nosotros vivimos en un sistema de partidos, vivimos en un sistema presidencial y nosotros debemos estar conscientes que quien toma las decisiones del poder son precisamente los partidos políticos. No está mal, lo que está mal es que no estén apegados a reglas de ética y a reglas de actuación de transparencia para que los ciudadanos puedan tener pues a los mejores hombres y a las mejores mujeres al frente de los órganos autónomos como son los institutos electorales. ¿Qué sucede cuando un integrante de un consejo federal como el IFE decide actuar de manera autónoma, de manera imparcial, como lo hizo el presidente del IFE actual? Pues que el mismo partido que lo impulsó, en este caso el PRD, lo cuestionan porque está actuando de una manera imparcial. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si bien es cierto los partidos políticos participan, porque estamos en un sistema de partidos, participan para poder decidir quiénes integran el órgano, el IFE, también deben de permitir que ya estando nombrados, ellos tienen que actuar de una manera imparcial y ética para todos los ciudadanos. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa porque Miguel Reyes Razo tiene algo interesante que decirnos y regresamos de inmediato para continuar con esta discusión entre si los partidos nombran a los afines o nombran a los mejores.